damos la bienvenida a Ventana Tallada y chicos y chilleras. La bienvenida. Le damos tiempo a los niños que pasen.
de hace muchos años. Por ejemplo, en septiembre, denominado oficialmente el mes de la patria, podríamos recordar a grandes hombres y mujeres que se levantaron algún día, no solo como protesta, sino en cumplimiento a un ideal. Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Aldama, Ignacio Allende, José Ortiz de Domingo, bueno, podríamos citar algunos grandes hombres y mujeres que se han levantado y lucharon y han quedado en los anales de la historia, y les recordamos con respeto, y el gobierno y la sociedad les reconoce lo que hicieron en bien de nuestro país. Pero así como han venido, se han ido, y solo el recuerdo ha quedado, claro, los logros de aquellas luchas que iniciaron y que a algunos no les tocó concluir, pero que ahora algunos gozamos de los beneficios que ellos quisieron, y es una bendición hoy. La libertad de nuestro país, libertad de culto, libertad de religión, libertad de ideologías, libre tránsito en el país, libertad de pensamiento, libertad de expresión. Puedo pensar, hermanos, en tantos efectos benéficos que nos ocasionó lo que aquellos grandes hombres y mujeres hicieron cuando se propusieron levantarse y defender sus ideales, y beneficios que nos ha alcanzado hasta el día de hoy a nosotros. Pero se han ido. Grandes hombres y mujeres han llegado y se han ido, han dejado huellas en el país, y cada país tiene sus héroes. Entre los negros en Estados Unidos, Martin Luther King, Simón Bolívar en Venezuela, bueno. Ok, hermanos, pero gracias a Dios, hace 2000 años aproximadamente llegó un hombre, y llegó para quedarse aún después de que ha muerto. Y se ha quedado. Y sigue causando efectos en el corazón del hombre. Sigue trayendo consecuencias gratas a la vida del varón y la mujer, del matrimonio, de la familia y de la sociedad entera. Gracias a Dios por ese gran hombre que sobrepasó y sigue sobrepasando la elocuencia de las palabras. Ese hombre que construyó su imperio no en base a la fuerza, no en base al coraje, no en base al odio. Había muchos en su tiempo que lo hacían en base a el poder que le daban sus ejércitos, pero me refiero a ese hombre que construyó su imperio solamente en base al amor. Por supuesto que me refiero a nuestro Señor Jesucristo, que no solo vino, hermanos, para enseñarnos cómo ser mejores, vino para mostrarnos el camino al Padre, vino para enseñarnos cómo es mejor vivir, pero también dejarnos huellas para que sigamos sus pisadas. Vino a trazarnos el camino al cielo, siendo Él el mismo camino al cielo. Vino a enseñarnos una verdad que creer y un camino por donde transitar. Qué bonito es poder pensar en nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó la verdadera vida que vale la pena vivir. Una vida singular, hermanos. Una vida diferente. Una vida llena de gozo. Una vida llena de paz. Una vida, hermanos, con deseos de cada día seguir adelante. Con deseos de cada día seguir avanzando, seguir prosperando, ir y nunca dejar de ir.
ningún retroceso, solamente avanzar, avanzar, avanzar. Un hombre que nunca pagó mal por mal. Al contrario, cuando lo maldecían, él bendecía. Un hombre lleno de amor y de gracia, de infinita misericordia. Un hombre, hermanos, que entendió a qué estaba viniendo a esta vida. Y solamente él pudo entender que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un hombre que vino a servir y que su vida se identificó por el servicio precisamente. Un hombre que se identificó por hacer el bien a los demás, aunque no lo merecieran, y que nos sigue haciendo bien, aunque no lo merecemos. Que estando en la cruz, ya puesto sobre o bajo unos clavos, con una gruesa corona de espinas, él mismo exclamara al Padre: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Qué hermoso poder pensar eso, hermanos. Cuando vemos Juan capítulo 5, es por mencionar algo que el Señor hiciera durante su ministerio, algo que llama poderosamente la atención cuando va al estanque de Betesda. Allí el Señor realizó un milagro, como muchos podemos pensar, pero que sobresale entre tantos. Dice la palabra de Dios que después de estas cosas había una fiesta de los judíos, en el capítulo 5 de Juan. Y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este estanque de Betesda, hermanos, tenía 5 pórticos donde los enfermos se resguardaban de la lluvia, se resguardaban de la inclemencia del tiempo. Era como un refugio para los enfermos. Era un lugar especial, hermanos, para aquella gente que no tenía más a dónde ir. Aquella gente súper necesitada, con necesidades especiales. No necesidades como las que usted y yo tenemos, y que a veces nos quejamos por no poderlas cubrir, por no poderlas suplir. Pero aquí, hermanos, Juan capítulo 5 nos habla de hombres, de enfermos, con enfermedades especiales, con enfermedades incurables, enfermedades donde la ciencia no pudo llegar, donde el conocimiento del hombre no ha podido influir. Betesda, hermanos, era un lugar especial, porque allí había gente especial. No tenía nada en común. En su imagen física material, no, este templo está súper hermoso y más funcional que el estanque de Betesda, de aquel pórtico. Pero tenía 5 pórticos. Hermanos, en Betesda solamente se puede ver algo. En Betesda se conjuga 2 cosas elementales: la necesidad del hombre y la misericordia de Dios. Vea usted, repito, en el estanque de Betesda vemos 2 cosas súper importantes: cómo se conjuga la necesidad del hombre y la misericordia de Dios. El hombre, por más que se crea autosuficiente, no puede caminar solo. Aunque reniegue y diga no creer en Dios, Dios tiene misericordia del hombre. Aunque el hombre diga nunca he dependido de nadie, lo que tengo lo he ganado por mi esfuerzo y con mi sacrificio, Dios ha intervenido siempre en favor del hombre. Definitivamente. Ok, entonces, hermanos, vemos a hombres necesitados
Y vemos una misericordia de Dios actuando de manera especial para aliviar a aquella gente afligida, para aquella gente deprimida, para aquella gente sufriente, para aquella gente, hermanos, que volteaba para todos lados y no había quien se le acercara ni siquiera a intercambiar una conversación o extenderle la mano de cuenta conmigo. No había, hermanos. Allí había enfermos, allí había ciegos, allí había paralíticos, allí había, hermanos, tanta clase de mal físico. Pero si nos ponemos a pensar en todo esto, hermanos, y lo trasladamos a lo espiritual, nos vamos a dar cuenta que así como en Bethesda, en el estanque, en estos 5 pórticos, había enfermos, ciegos, paralíticos, cojos, enfermos incurables, como Bethesda es el tipo del mundo actual. El tipo del mundo actual. En nuestro mundo, hermanos, también hay ciegos, y hay cojos, y hay paralíticos, y hay gente enferma incurable, gente que no tiene esperanza, gente desahuciada por la ciencia, gente donde el médico no puede intervenir y hacer algo por ellos favorablemente. Hermanos, por eso Bethesda es un lugar especial. Y el mundo en que vivimos, hermanos, sigue siendo visorado por nuestro Dios cada día. Sigue Dios estando al pendiente del mundo en que vivimos. El mundo en que ustedes nos encontramos es un mundo afligido. Sigue siendo un mundo necesitado, con todos sus avances científicos, tecnológicos y técnicos, y lo que usted quiera, con todo y cualquier enriquecimiento material, económico, financiero que puede tener una nación. El mundo sigue sumido en su aflicción, y el mundo sigue solamente produciendo cada vez más angustia espiritual. Pobreza extrema, inseguridad, pleitos, celos, envidias, adulterios, infidelidades, desobediencia a los padres, niños abandonados, violación de menores, niños de la calle, mujeres maltratadas, violencia intrafamiliar, familias desintegradas, y pare de contar, que aquí nos hay. ¡Qué terrible! Así está nuestro mundo actual, hermanos. Y no podrá haber alguien que se pare y nos desmienta con hechos. Pues Bethesda, hermanos, Bethesda, en virtud de que ahí había ciegos, cojos, paralíticos, gente enferma, incurable, viene siendo tipo del mundo actual. Por eso ahí se conjuga la necesidad del hombre y la misericordia de Dios. Y si este mundo no ha sido exterminado, no todavía, solamente es por la misericordia de Dios. Es decir, la misericordia divina sigue, hermanos, siendo un factor indispensable para que usted y yo en este mundo podamos levantarnos cada mañana y, gracias a Dios, volver a la casa por la noche. Solo Dios lo hace posible. Solo Dios lo hace posible. En aquel estanque, hermanos, había enfermos que estaban solamente al pendiente de que el agua se moviera. Estaban al pendiente del movimiento del agua para ser sanados. Esperaban solamente que el agua se agitara, hermanos, para luego ir a esa agua y ser sanado, porque un ángel descendía de cuando en cuando, dice la palabra de Dios, y agitaba el agua, y el ángel era la presencia misma de Dios. Y ahí estaba, hermanos. La necesidad seguía permanente día a día. Quiero decir con esto, hermanos, cuando Dios no está presente,
todo se estanca. Cuando Dios no está formando parte de mis planes diarios, hay estancamiento. Cuando Dios no es el eje rector, no es el eje motor en mis planes de cada día, y aparentemente todo sale bien gracias a mi esfuerzo, solemos decir, no pasará mucho tiempo cuando todo comience a salir mal. Tristemente, hermanos. Pero esto las estadísticas mismas lo dicen. Cuando hay estancamiento no hay producción. Cuando no hay producción, hermanos, no hay vida. Y cuando no hay vida, hermanos, ese estancamiento comienza a producir malos olores. Y los malos olores empiezan a producir enfermedades. Y el mal comienza a avanzar. El mal prolifera, el mal empieza a circundar en nuestro entorno, hermanos, se empieza a mover de tal manera que luego la familia y la sociedad entera es una familia y una sociedad enferma y enfermiza, donde cualquier pretexto, en cuanto empiece a dirse una cosa, volverá a enfermarse. Y la sociedad se vuelve enfermiza y enfermiza. ¿Por qué? A causa del estancamiento. Por eso es importante que ustedes y yo, nuestra vida cristiana, no nos estanquemos, hermanos. Porque el estancamiento no produce, al contrario, deja malos olores en la vida espiritual. Malos olores que luego nos van enfermando sin darnos cuenta. Y cuando pensamos ya estamos bien corrompidos. Dejemos que el agua como símbolo del Espíritu Santo, la palabra de Dios, empiece a moverse en nuestra vida, empiece a tener agitación y circulación en todo nuestro torrente sanguíneo, hermanos. Que el Espíritu Santo empiece a trabajar. Por eso el Señor Jesucristo decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo el Espíritu que habrían de recibir todos los que creyeran en Él. Qué importante, hermanos, es dar lugar a Cristo en nuestra vida. Qué importante es dar lugar a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, que ocupe ese espacio, que sea el Señor de nuestro espacio, que sea el Señor de todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, de tal manera que Él se mueva de los pies hasta la cabeza, de la cabeza hasta los pies, y funcione, hermanos, en la razón de estar en nuestra vida. Eso vamos entendiéndolo. Y aquí, hermanos, Juan capítulo 5, dice el versículo 3: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermanos, 38 años, ¿cómo se dice fácil? Piense usted, hace 38 años, si ya rebasa los 38, por supuesto. Piense usted, hace 38 años, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba? Trate de recordarlo, que hasta recordar es difícil. Ahora viviendo enfermo. Tal vez algunos de ustedes andaban todavía aprendiendo a caminar. 38 años, yo tengo 52, le quito 14, quedan 38. Cuando yo tenía 14 años, estaba saliendo de la secundaria. ¡Ah, qué tiempo! Feliz de la vida, mi secundaria querida. Si me pongo a pensar, desde ese día que yo salí de la secundaria hasta el día de hoy, que me la hubiera pasado enfermo.
Desde aquel día, hermano. Y dice nada más. Usted piensa en eso. Tal vez usted tenga 35 años, tiene 38. Pues piense que sus 35 años ha sido un dolor todos los días, ha sido un llorar todos los días, ha sido un quejarse, ha sido ver salir el sol y meterse el sol y avanzar la noche, amanecer un nuevo día y no ver la suya. Piensen en eso, hermano. Pues este hombre tenía 38 años enfermo. No era cualquier enfermedad, hermanos. Miren, por la esquina de mi casa, todos los días salen a sentar a una ancianita que tengo como unos 15 días pensando, pues yo la veo, oro por mi vecino, le incluyo por supuesto, y la veo que cuando salgo de la casa, ¿quién se acuerda de sacar algo? Cuando salgo de mi casa, ya está sentadita en su silla de ruedas y tiene años. Que de hace 15 días acá he pensado, voy a ir a platicar con él, voy a hacerle más ameno el día, platicar algo que le alegre el día, por supuesto que eso es la palabra de Dios. Porque debe ser terrible, hermanos, que solamente lo saquen a la banqueta de su casa, porque no es porche, es banqueta, abajo de un árbol, un yucateco. La sacan y la sientan. Ahí la veo tomar café, ahí la veo tomar refresco, la veo tomar agua y la veo a veces que come. Como que ella quiere estar allí para distraerse. Es una persona mayor. Imagínense que eso hicieran con usted todos los días, sacarlo a la banqueta y ver qué pasa o quién se le acerca para platicar, porque no hay otra posibilidad para distracción. No hay otra posibilidad. Hermanos, el hombre de Juan capítulo 5 tenía 38 años enfermo y su enfermedad no era cualquier enfermedad. Su enfermedad era que no le servían sus piernas. Era un hombre paralítico. Había perdido el uso de sus piernas este hombre. No tenía fuerza. Si usted sabe lo que es eso, hermanos, debe ser terrible. Yo perdí la fuerza de mis piernas una semana cuando mucho y no creo que me la pasé bien. Que por la gracia y misericordia de Dios me regresó cuando me operaron de mi columna. Pero corrí un riesgo terrible. Sé lo que es estar sin fuerza y sin sensibilidad en las piernas una semana. Ahora 38 años. 38 años, hermanos, paralítico. O sea que este hombre, la flor de la vida se la pasó enfermo. ¿Cuál disfrute? ¿Cuál gozo, hermanos? Yo he comentado otras veces, y a nosotros cómo se nos viene el mundo encima cuando ya pasan 15 días y no se nos quitan los estornudos. Cuando ya el resfriado no se nos quita, cómo nos complicamos la vida. Lo he comentado cuando pasamos una noche que nos dio de algo y no pude dormir y que me duele la muela. Y cómo la pensamos por ir al dentista porque me va a inyectar en la encía. Y cómo nos metemos en conflictos, hermanos, por un día que no la pasamos bien. Ahora que este hombre en 38 años no la pasó bien ni un día siquiera. Usted y yo pasamos mal un día y se nos acabó el gozo. Pues este hombre no pasó bien ni un día, ni uno solo. Así que, hermanos, es importante entender de todo esto. Cuando las cosas no nos salen como las planeamos, nos altera, nos provoca, pues ya congoja, los nervios están a flor de piel y quítense porque ahí les voy y nadie se le pone enfrente y sáquense y cómo empezamos a funcionar mal de repente porque las cosas no salieron como las planeamos. Ahora este hombre, hermano, que no podía planear nada para el día, no tenía ilusión de ver el día de mañana, no tenía ilusión de llegar a la noche, hermanos.
Debió haber sido terrible esta situación. Entonces, hermanos, cuando Cristo vino a Jerusalén, aquí está el asunto y el meollo de todo esto. Cuando Cristo llegó a Jerusalén, no fue a visitar a los gobernantes, eso me encanta. No fue a visitar a las autoridades y ser un diplomático y platicar con ellos y presentarse. No, hermanos, Él fue a la gente que lo estaba necesitando. Él fue a los enfermos. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Porque Él vino a buscar a los enfermos. Él vino a buscar a los necesitados. Él vino a buscar a la gente adolorida. Él vino a buscar a la gente herido por el pecado, hermanos. Él había venido a buscar a la gente que se había perdido y a ofrecerles la salvación para siempre de su alma. Él a eso vino a esta vida. Y al Señor Jesucristo le llama la atención a aquel paralítico. ¿Por qué le llamó la atención? Porque se agitaba el agua y antes llegaba alguien que él. O sea, no tenía fuerzas ni siquiera para arrastrarse y llegar primero para ser sanado. Porque el que llegaba primero era el que sanaba. Pues él no tuvo fuerzas ni para eso. Dice allí el versículo 5: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mire, usted y yo podemos pensar. Podemos pensar usted y yo, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Es una pregunta que merece una respuesta obvia. ¿Quieres ser sano? Pues claro que quiero ser sano. Pero hermano, la pregunta tenía sentido. Porque hoy mucha gente no quiere ser sana. Mucha gente hoy, usted le ofrece la salvación de su alma y no acepta la salvación de su alma. Preguntas sencillas con respuestas a veces absurdas. ¿Quién ha vuelto de allá que nos platique que allá? A ver, ¿quién ha regresado para que nos platique cómo les ha ido? No puede ser eso. Entonces la pregunta tiene sentido. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? La misma pregunta que el Señor nos hace el día de hoy a todos nosotros. Y seguramente muchos podríamos contestar: yo no estoy enfermo. No, pero estoy espiritual. En mi vida espiritual estoy sano. Aunque esté bien enfermo, pero como un médico y me lo dijo un urólogo, me lo dijo el doctor Víctor Acuña. Cuando recién empecé a presentar yo problemas de vejiga neurogénica, hace 12 años, 11 años, fui a verlo. ¿Qué te pasa? Le presenté los estudios. Ya me dijo: ¿tienes tal enfermedad? ¿Tienes tal problema? Sí, le digo. Pero esto es temporal. Se me va a pasar. Ustedes, los enfermos, nunca reconocen que están enfermos. No me gustó, por eso me acuerdo. No me gustó lo que me dijo. Ustedes, los enfermos, nunca reconocen que están enfermos. Sí reconozco, le digo, pero hay alguien que me va a sanar. Ay, ustedes, los enfermos. ¿Y por qué vino a mi mente esto? Por lo mismo, porque hay enfermos que no reconocen estar enfermos. Nada más que yo sí reconocí estar enfermo, fue lo que reconocí que me iban a sanar. Esa fue la gran diferencia. Pero hoy en nuestro tiempo, hermanos, hay quien no reconoce estar enfermo. Hay cristianos que tienen problemas espirituales, pero no reconocen: yo estoy bien. Yo estoy bien. A mí no me digan nada, yo estoy
bien. Y todos estamos bien. Como cuando hay un conflicto matrimonial, el que está mal es el otro, yo no. Es mi esposa la que está mal, yo no estoy mal. Y tratamos siempre de justificarnos. Siempre está mal todo el mundo, nomás yo no. Nomás el que habla dice yo estoy bien. Bueno, así somos los seres humanos. Entonces la pregunta, hermanos, aquí tuvo mucho sentido. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano?, le dijo el Señor. El hombre le responde: no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo la fuerza, no tengo la habilidad. Hermanos, este enfermo no podía ayudarse a sí mismo. No existía poder humano que lo ayudara. Se agotó, hermanos, no había recursos para él. El Señor no le preguntaba si había alguien que le ayudara o si quería que le ayudara a llegar allá. El Señor no le preguntaba: ¿quieres ser sano? El Señor es una pregunta muy concreta, hermanos. Este hombre nadie lo podía sanar, y era día de reposo, donde el Señor Jesucristo, según la ley, no debía hacer lo que estaba haciendo. Pero en su gracia, en su misericordia, y en virtud de que Cristo es Señor también del día de reposo, entonces Él con toda la autoridad hace lo que quiso hacer, hermanos, y a Él no le importó qué día fuera. A Él no le importó, hermanos. Él estuvo disponible en cualquier momento para aquel enfermo que lo necesitaba. Él estuvo allí, hermanos. Él sigue ahora en nuestro tiempo estando listo para el que lo necesite. Él no desprecia a nadie. Él no menosprecia a nadie. Él no hace a un lado a nadie. Él solamente dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa qué día de la semana sea, no importa qué hora del día sea, no importa ante qué circunstancias esté el necesitado. El Señor solamente está listo, hermanos. Entonces el Señor le dice: muy bien, entonces ya que nadie puede hacer algo por ti, pues entonces levántate. Imagínense, hermano, me levanto. 38 años así, para que solamente digan levántate. Sí, levántate. Toma tu lecho y anda. Es todo. Me levanto, tomo mi lecho y ando. Hermano, ¿qué pudo haber pasado por la mente de aquel enfermo? ¿Qué pudo haber pasado por la mente de aquel paralítico? Nadie sabemos qué pasaría por su mente. Solamente sabemos lo que hizo. ¿Y qué hizo aquel hombre? Se levantó y anduvo. Es decir, que la parte de aquel hombre fue levantarse. Es decir, su parte fue obedecer. Obedecer a una orden. Entonces, hermanos, esto nos enseña algo. La obediencia de nuestra parte hacia Dios nos pone en comunión, nos pone en contacto con la omnipotencia de Dios. Por la obediencia se hacen grandes milagros. Por la obediencia se hacen grandes cosas. Cuando usted y yo obedecemos, hermanos, grandes cosas comienzan a suceder. Pero la clave es la obediencia. Y este hombre le obedeció al Señor. Al instante, dice la Biblia, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Aquel hombre anduvo. Aquel hombre estuvo listo para caminar. No más. Al instante. Mira, vamos a esperar un tiempo, porque vamos a esperar que te empiecen a dar masajes en tus piernas, partiendo la columna vertebral. Ve con un quiropráctico, más te lo va a traer para que te empiece a dar masajes y te empiece a sobar las piernas. O ve con un ortopedista, traumatólogo que te dé un tratamiento. No, nada. Al instante, dice la palabra de Dios.
aquello que no tenía fuerza, comenzó a recobrar fuerza. Los tobillos a fortalecerse, las rodillas a fortalecerse, las caderas, yo no sé qué partes del cuerpo entran en función de tal manera que las piernas tomen fuerza, pero este hombre al instante se levantó. Al instante, no esperó un minuto más, hermanos. Se da cuenta de la importancia de creer en el poder de Dios. Se da cuenta de la importancia de obedecer a la palabra de Dios. El obedecer nos contacta con la omnipotencia, con el todopoderío de Dios. Por eso nuestra parte es obedecer, hermanos. El que hacía un minuto se arrastraba en su enfermedad, ahora hasta cargó con su camilla. Y ahí va el hombre. Eso hace Dios, hermanos. Aquel hombre por 38 años discapacitado. Aquel hombre, como decían antes, 38 años inválido. Ahora va contento cargando su lecho, cargando su camilla, hermanos. Aquel hombre al instante hizo lo que Jesús le dijo y al instante quedó sano. A veces nosotros, hermanos, la obediencia la procesamos. Y hasta que la procesamos, comenzamos. O creemos que la obediencia, ay hermano, que es un proceso. Ok, está bien. Entonces no quieras bendiciones cuando tú lo quieras. Entonces Dios también va a procesar la bendición. Entonces no te desesperes. ¿Qué tanto que le pido a Dios? Es un proceso. Si eso vamos. Este hombre no procesó nada. Solamente obedeció. Es que la obediencia no tenemos que procesarla y meterla en un disco duro y a ver qué pasa. No, hermano. Ok, de acuerdo, me levanto. Porque tú dices, me levanto. Y la sorpresa es que este hombre hasta se pudo agachar por su camino. Y pudo caminar con su camino. 38 años de discapacidad. Ahora una vida transformada. Ahora una nueva vida. Al paralítico no le importó lo que los demás dijeran. Lo iban a criticar, hermano. ¿Por qué lo iban a criticar? ¿Por qué usted que lo criticarían? Porque a nadie le era lícito llevar su lecho en día de reposo. A este hombre no le importó nada. Y digan lo que quieran. Obedecer es la clave. Y cuando obedecemos no nos importa lo que los demás digan, hermano. Él solamente quiso ser libre de aquel azote que padeció durante 38 años. Un azote que le torturó la vida. Ahora este hombre quedó completamente libre. Hermanos, qué bendición cuando vemos todo esto. ¿Todo por qué? Por la obediencia, hermanos. Aquel Señor Jesucristo que solamente le habló y le dijo y aquel hombre obedeció. El Señor Jesucristo es el Rey poderoso, hermanos. Un Rey que no fue reconocido Rey. Y que a manera de burla le coronaron con unas gruesas espinas en su sien o en sus sienes, en su cabeza se la pusieron allí. Se humilló hasta lo más bajo, hermanos, de morir como moría la gente maldecida. En la ley decía maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y para no contaminar la ciudad, hermanos, lo sacaban, dice la Biblia, fuera de la ciudad y allá era crucificado. Porque era condenado como maldito. Era una maldición para los demás. De manera que el Señor Jesucristo fue llevado como una maldición fuera de Jerusalén. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, que no llevó una muerte común. El mismo Señor Jesucristo que vivió la muerte más cruel, la más vil, la más despiadada. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, que sufrió el justo por los injustos, dice la palabra de Dios. Pero qué bonito cuando podemos leer lo
el cual siendo en forma de Dios, no le importó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están allá arriba en el cielo y abajo en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, esto es maravilloso. El mismo Señor Jesucristo que le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, es el mismo Señor Jesucristo que ahora está con los brazos abiertos, diciendo: ven a mí, tú que estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Es el mismo Jesús que es más alto que Moisés, es más grande que Abraham, es más grande que todos los apóstoles juntos, más grande que Elías, más grande que David. Hermanos, todos resultan insignificantes al lado de Cristo. Es el mismo Señor Jesús, cuyo poder de este evangelio radica en Él. Él es el personaje central de esta escritura. Él es el personaje central de la vida del cristiano, y Él quiere ser el personaje central en la vida de todo ser humano que puede entender este mensaje. La respuesta a la oración está en el nombre de Jesús. La respuesta a nuestras necesidades están en Jesús. Los mismos demonios se sujetan al nombre de Jesús. Es importante entender esto, hermanos. Por eso el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en ese nombre de Jesús un día a los que no creen en Él, los que han endurecido su corazón, tendrán que reconocer que Él es el Señor, y así le darán la gloria al Padre. Aunque no quieran creer en Él, un día se humillarán ante su presencia. Y por eso esta mañana yo quiero hacer la invitación para que usted quiera reconocer sus pecados. Usted que está aquí entre nosotros quiere reconocer que necesita de Cristo en su vida, y que le pida perdón a Dios por sus pecados, y le abra la puerta de su corazón y lo invite a pasar a su vida, a lo más profundo de su ser, y que Él le entregue la salvación de su alma. El Señor le preguntó al paralítico: ¿quieres ser sano? Es que no sé cómo, le dijo el paralítico. Cuando se mueve el agua, otro llega antes que yo, y aquí estoy. Bueno, en esta ya tarde, mediodía tarde, yo le pregunto: ¿quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted ser salvo? Lo mismo que el Señor le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Palabras que en términos espirituales Dios aplica a su vida en este momento. ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted la salvación eterna de su alma en este momento? Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias por la vida. Gracias por la vida eterna. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Dios Todopoderoso. Y seguramente, Señor, claro que está entre nosotros. Yo te ruego con tu Espíritu Santo, Dios eterno, toques cada corazón necesitado de Jesús. Y que tú bendigas ese corazón necesitado de Cristo. Que tú les guardes en tu mano de amor. Y que ese corazón pueda abrirse ahora para que Cristo entre. Y la salvación
pueda ser una realidad. Hago Dios en el nombre de Cristo. Siga orando, por favor. Yo le digo a usted que en Cristo hay transformación de la vida. Desde el interior, desde lo más profundo de nosotros hasta lo más aparente, hasta lo exterior. Sean pensamientos, sean sentimientos, sea voluntad, sean deseos, sean sueños, sean planes, sean inquietudes, sean propósitos. En Cristo todo esto es posible. Yo le animo ahora a que en su lugar usted solamente le diga a Dios, Dios, dígaselo en su corazón, dígaselo en su corazón en el nombre de Cristo Jesús, dígaselo. Dios, reconozco mis pecados y me arrepiento de todos ellos, dígaselo. Y te pido que me perdones todos mis pecados. Dígale, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida y salva mi alma. Gracias, Señor Jesucristo, por darme esta salvación tan grande. ¿Habrá alguien que ha hecho esta oración sinceramente? ¿Habrá alguien que allí